Nos matamos la vida trabajando como para que al final de nuestra vida laboral nos digan que no podemos pensionarnos. ¿Por qué un tercero, llámese quien sea, gobierno, quien sea, tiene que decidir por mí? Pensión, pues pensión, yo sé que en este trabajo nosotros pensión no vamos a recibir. ¿Qué tanto sabe la gente en las calles? Si cree que con el sistema actual pueda pensionarse o con el nuevo, el que saldría del Congreso de la República, pues averigüémoslo. Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más la ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira, Noticias, el periodista es usted. ¿Ha oído algo de la reforma pensional que se va a debatir en el Congreso para personas probablemente? No estoy muy enterada del tema. No, señor, de la nueva no. No, sinceramente no he escuchado. Ahora el gobierno quiere hacer una reforma en el sistema de pensiones con 4 pilares. Uno solidario, darle a los abuelos pobres una ayuda económica de 223,000 pesos. 2, semicontributivo, darles ayuda a los que no alcanzaron a cotizar suficiente dinero. 3, contributivo, que todos los empleados coticen en Colpensiones hasta los 3 salarios mínimos. Y 4, voluntario. ¿Usted cotiza a un fondo privado o a Colpensiones? Colpensiones. ¿Sabe cuánto le da de rentabilidad esa plata? No rentabilidad, pero sí es un ejercicio sencillo. Con un fondo privado podía tener una pensión de 1 millón y con Colpensiones casi de 2 millones y medio. Hasta 2 veces por encima de 2 veces y medio. Así funcionan las pensiones en Colombia. Colpensiones es un fondo público, originalmente con modelo de pirámide. Los jóvenes trabajadores aportaban en la base de la pirámide y a su vez pagaban las pensiones de los ancianos en la parte superior. Hoy esta imagen no aplica. El aumento del envejecimiento de la población ha provocado que más personas vivan más tiempo y el desempleo de los jóvenes sigue en tendencia alcista. Como los aportes no dan para las mesadas, la subsidia el Estado, hoy con impuestos. ¿Usted cotiza a un fondo público o privado de pensiones? Privado. ¿Y sabe cuánta rentabilidad le producen sus ahorros? No. ¿No tiene ni idea? No, ni idea. ¿Usted cotiza a un fondo privado o a Colpensiones? A fondo privado. ¿Y sabe de cuánto podría ser su mesada? No, actualmente no se cuenta. Y están los fondos privados de pensiones. Estos son ahorros individuales. Los administra un particular que invierte y pone a rendir el dinero en el mundo financiero. La mesada al final sale de un 20 o 30% que aporta el trabajador y el 70% restante proviene de los rendimientos del dinero invertido. La mesada siempre será menor que en Colpensiones. ¿Ha oído de algún otro modelo de pensiones distinto? No, no he escuchado. No, Juan Diego, no he oído todavía. En Colombia solo hemos oído hablar de los fondos privados y el fondo público. No hay más opciones en el mundo. Descubrí que existe un modelo diferente al de Colpensiones y al de los fondos de ahorro individual que conocemos, que es como una especie de híbrido y que desmitifica muchas cosas que conocemos hoy por hoy y valdría la pena tenerlo en cuenta para discutirse en el legislativo. El responsable, el que está a cargo de este fondo, es precisamente Daniel Niño, presidente de CASDAC. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Juan Diego, encantado. ¿Qué es CASDAC? CASDAC es un fondo de pensiones que se creó hace 67 años. Es de los aviadores civiles. Es un fondo sin ánimo de lucro, es decir, como tal, es de los aviadores, de los trabajadores. Tiene varias particularidades, Juan Diego. Entonces, Sí, es un fondo privado. Yo quedé, se lo juro que yo quedé realmente asombradísimo. Y yo digo, si yo hubiera sabido que existía un fondo como este, me lo habría pensado 2 veces. Digamos que, para claridad de quienes nos están viendo, hoy por hoy nadie podría afiliarse. Sí, así es, porque está cerrado desde 1994. Era para todas aquellas personas que eran y tenían licencia de piloto y copiloto de la aeronáutica civil. Y entonces todos los que trabajaban y hacían esa profesión antes de 1994 quedaron como afiliados de este fondo. Lo interesantísimo de este modelo, y yo sé que más de uno va a prestar atención cuando le diga esto, es que permite que uno pueda pensionarse bajo las mismas condiciones de Colpensiones, ¿cierto? Pero sin subsidio. Es decir,
el Estado no tendría que sacar de los impuestos de la gente para cubrir esa pensión. Ese es uno de los grandes puntos. Sí, Juan Diego, tal cual. Incluso en algunos casos, las condiciones o beneficios de pensión eran mejores que las de Colpensiones. No. Sí, señor. No. Así ¿Cómo es. hacen para suplir ese subsidio del Estado? ¿Cuál es el secreto o la magia que hacen? No, yo creo que hay diferentes razones, pero la más importante de todas, Juan Diego, ha sido que nosotros, primero al ser una entidad sin ánimo de lucro, nosotros, nuestro presupuesto de funcionamiento, lo que tenemos que cobrar a las personas es justo para cubrir gastos. Nosotros aquí no buscamos rentabilidad para nosotros, no buscamos utilidad para nosotros, entre otras cosas porque estamos hablando de que Vicente es un fondo de los trabajadores, de los afiliados que están aquí buscando pensionarse. Pero hay otro elemento también muy importante, es que nosotros nos hemos enfocado en que entre lo que son los aportes y cotizaciones de los trabajadores y de las empresas, junto con lo que tienen que pagar las empresas y lo que nosotros tenemos que rentar como un portafolio de inversión en efecto como los fondos privados, podamos cubrir esas mesadas y podamos hacerlo sin requerir subsidios del Estado. ¿Qué características de este modelo podrían servirle al que se está tratando de armar con la reforma pensional en el Congreso? Uno, que ojalá puedan haber muchas más entidades como nosotros sin ánimo de lucro. Que el gobierno sea de los trabajadores, de los ahorradores. Que por lo mismo tengan desde el gobierno interno la forma que garantice que va a haber una rendición de cuentas, tanto de cómo se está usando su dinero para generar la rentabilidad que se requiere, como para cómo controlar los gastos y que muchos de los gastos o ahorros realmente reviertan ese en beneficio de los trabajadores, de los ahorradores. Ese es el primer punto. Otro elemento que sería muy importante en el país, ¿cómo es que uno tiene que entender que hay que trabajar sobre la base de una rentabilidad objetivo? Que también la podríamos llamar de otra forma, ingresos en vejez objetivo. ¿Qué es el tipo de mesada que queremos lograr y cómo vamos a usar los instrumentos financieros para llegar allá? Y ahí incluso no solo es importante cómo podemos mejorar la forma como funcionan los fondos privados, también es importante pensar en este fondo que ahora se va a crear público, donde van a cotizar todas las personas entre 1 y 3 salarios mínimos. ¿Cómo hacemos que ese funcionamiento de gobierno de ese fondo, cómo se invierten esos recursos, cómo se es atento a los costos, ayuda a que el país tenga menos subsidios y no le estemos cargando a las generaciones futuras, a los jóvenes de hoy, un problema para dentro de 30 o 40 años? Bueno, ahí está planteada una opción. Tristemente hoy no se puede afiliar uno. ¿O me hace usted me abre un cupo? ¿Puede? La ley no me lo permite y ojalá el Congreso nos permitiera y que algo que ocurriera es que incluso se repensara cómo es que se necesitan más entidades De acuerdo. como nosotros. Y que ayude al final y que cumpla esa labor social y que la vejez para todos pues realmente sea digna. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Encantado. El fondo es de pilotos, pero es un modelo de nicho. ¿Valdría la pena o no contemplarse dentro de la discusión de la reforma pensional? Juan Diego Alvira.